Bienvenidos a un nuevo episodio de Vox Veritatis, la voz de la verdad, donde la fe, la música y el testimonio se entrelazan para tocar corazones y encender el alma. Hoy tengo el honor de presentar a un invitado muy especial, no solo un gran músico y servidor, sino también un hermano del alma, a quien conozco desde hace ya muchos años. Su vida ha sido un verdadero testimonio de lucha, entrega y fortaleza en Cristo. Él es Brian Vindas, trabajador de Librería Fides, guitarrista, compositor y ministro de música que sirve con alegría en las misas de Callifayas, Desamparados y San Miguel. Y hoy nos comparte un tema que muchos necesitamos en lo profundo del corazón, regresando a casa. Una reflexión sobre volver a Dios, al amor primero, a la misericordia que no se cansa de esperarnos. Como dice la palabra en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fidelidad. Así es nuestro Dios, no se rinde con nosotros. Aunque nos alejemos, siempre deja la puerta abierta para regresar a casa. Así que no te despegues, que este episodio promete ser un abrazo del cielo. Comenzamos como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Amén. Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira al vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Y quedamos con Brian Vindas. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Que me oye bien ahí? Todo bien. Bueno, gente, saludos a los que nos estén oyendo, viendo desde el lugar, en cualquier lugar en el que se encuentre. Me presento. Mi nombre es Brian Vindas. Tengo 29 años. Sirvo en la iglesia desde hace mucho tiempo, no sé. Creo que si tomamos en cuenta desde que fui monaguillo, que fue como a los 7 8 años, hasta que tuve una transición en el que dejé de ser monaguillo y pasé a pastoral juvenil, anduve entre otros grupos. Y bueno, actualmente eh, sirvo en la iglesia, no específicamente en una parroquia, sino en varias, y también todo de la mano a un horario en el que pues yo pueda también tener acceso y poder ayudar según lo que los designios de Dios me permiten. Este, Quería compartirles, como ya dijo Ricardo, el tema es regresando a casa. Regresando a casa porque mi persona, bueno, yo que trabajo en una librería católica, así es, pues me doy cuenta de lo que pasa día con día e incluso puedo sacar una estadística personal sobre la cantidad de gente que está migrando del protestantismo o del ateísmo o del agnosticismo al catolicismo. Aunque mucha gente diga que es atea, en realidad en el fondo puede ser que no lo es, ¿verdad? Porque es una palabra mal empleada que mucha gente la utiliza. Son más agnósticos que ateos la mayoría, pero, o sea, es increíble la cantidad de personas que día con día buscan eh, pues un refugio en los sacramentales que de hecho, solo la Iglesia Católica tiene como esa potestad, no sé cómo decirlo, ese testamento que nos ha dejado durante la historia y, o sea, es una historia súper larga
apariciones marianas, de milagros sacramentales como ¿no? la oración de la Santa Cruz, o la Cruz del Perdón, o la medalla de San Benito, o la medalla milagrosa. Entonces, no quiero cantar con el tema al principio, pero más que todo, eh, eh, vamos a hablar de eso, de las personas que están migrando a la Iglesia Católica y no nos, o sea, nadie se entera de esto realmente. Y uno se da cuenta porque uno está dentro de ese, eh, digamos, dentro de ese nicho, por decirlo de alguna forma. Pero alguien de afuera no pensaría jamás que hay tanta gente caminando hacia el catolicismo o hacia la verdad. Eh, entonces a mí me impacta mucho cómo una persona que no ha tenido que ver con el catolicismo o muy poco y de repente la están asustando en la casa y entonces vine porque resulta que no sé qué hacer y mi mamá me dijo, mi vecina me dijo que me hiciera un rosario. Entonces vengo por eso, porque yo no soy católico, pero vengo por eso. Entonces es donde uno dice, qué fuerte que de como última medida ellos tengan que doblegar su orgullo para con la verdad. Eh, pastores, incluso pastores. Ahí hace poco llegaba un pastor que poco a poco fue sucediendo o sea, en su vida ocurrió una transición en la que dejó de ser pastor y pasó a ser un fiel feligres o un fiel católico, digamos. Y, y fue poco a poco, ¿verdad? Pero no sé eh, si hondamos un poco en el tema o si Ricardo me va a hacer alguna pregunta ahorita o si tengo alguna duda o si, no sé. Eh, bueno, la verdad es sumamente increíble a veces, ¿no? Escuchar esto, ¿verdad? Que las personas estén regresando, ¿verdad? Por diferentes motivos y, Ujú. y es un proceso, me imagino que bastante complicado para la persona en sí y para los familiares, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Qué motivos te han Ujú. compartido para dejar sus comunidades protestantes y buscar la Iglesia Católica? La verdad, digo la verdad muy, eh, de manera muy contundente, porque son personas inquietas que andan detrás de lo verdadero, de la raíz, dejando de lado sus emociones, que sabemos que el protestantismo se basa mucho en emocionalismo y así es como termina acorralando a la gente. Pero cuando, eso es un alcacelser, porque cuando la efervescencia baja, no saben qué hacer y no tienen un seguimiento. Eh, en cambio, un sacerdote decía, creo que un sacerdote o un santo, no recuerdo, decía que la iglesia eh, no es una distracción, es para con la salvación de las almas, no es una distracción. Entonces alguien quiere distraerse en misa y pues no sé, o sea, esa no es la manera en la que Dios trabaja en la iglesia. Es tan profundo que la gente quiere de que estén en una pura que haga un poco de cumbia en la comunión y no se puede, ¿verdad? Pero siento que la motivación de muchas personas para dejar sus centros bueno, como ellos le llaman, ¿verdad? Que la célula, que sus comunidades, es porque le sucede algo muy clave en su vida, pero muy clave. Por ejemplo, recuerdo una señora, esa señora lloraba mares contándome esto. Esa señora tuvo dos hijos, un hijo y una hija. Eh, ella, a ella la criaron en el catolicismo, entonces que la bautizaron, que la confirmaron, que la primera comunión.
pero en su vida eh, no tuvo esa, ese querigma, por decirlo de alguna manera, con Dios. Y como no lo tuvo, entonces ella se alejó totalmente de la iglesia. Duró 20 años alejada de la iglesia, totalmente. No quería saber nada. Su hijo se muere, lo atropellan en moto y se muere. Su hijo tenía 25 años, no se me olvida, y su hija 22. Entonces ella me decía llorando, es que desde que mi hijo murió, si yo iba a una iglesia cristiana, bueno, que cristiana le llaman ellos, pero era protestante. Iba a una iglesia cristiana y desde que mi hijo murió, no sé qué hacer con mi hija. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque yo no la crié en la iglesia católica. Entonces ella tiene los mismos ideales míos de la crianza que yo le implementé y entonces ella no cree en nada de eso y a mí me da una tristeza porque es culpa mía. Me dice. Entonces, ahora estoy viniendo acá porque estoy buscando, porque mi hijo cumple 2 meses de que falleció y le voy a hacer un rosario. Estoy buscando recuerdos. Me dice. Cuando yo iba a hacer esto hace unos años, incluso hace unos meses atrás, ni por la mente me pasaba. Y ahora es mi responsabilidad porque mi hija es muy rebelde y es por la manera en la que yo la crié. Y mi hijo lleva el mismo camino y terminó como terminó. Y ahora mi hija va por el mismo camino y yo no puedo hacer nada porque no le puedo cambiar su personalidad porque fue culpa mía, ¿no? Entonces ella aborrece la iglesia, ella aborrece acercarse a Dios, porque ya eso no es que es protestante, no, eso ya es que aborrece a Dios, no quiere saber nada de él. Entonces ella era así, lo dijo, todavía hace un año atrás era así. Entonces siempre es por algo, siempre he notado que es por algo, un impacto muy fuerte que les paga. Recuerdo de una muchacha que era gótica, bueno, según dijo que era gótica, este, y un día entró y con lágrimas, y nada más entró y se quedó viendo todo así, las imágenes y todo, y empezó a respirar profundo, y me dice, siento una paz aquí, ¿verdad? Me dice, es que mi mamá se murió hace 2 meses, y a mí me acaban de diagnosticar con una enfermedad terminal, y yo soy atea, me dice. Bueno, eso es lo que yo digo, pero estoy teniendo algo fuerte con Dios y con la Iglesia Católica, y entonces estoy aquí metida y yo veo todos los santos y veo los rosarios y ninguna iglesia tiene lo que tiene la Iglesia Católica. Esta muchacha tuvo un cambio muy fuerte porque ella siguió yendo a la librería después y cada vez llegaba con un cambio físico distinto, ya no utilizaba ese peinado estrambótico, sino que ya era como una colilla o algo más sencillo. Y poco a poco, hasta que ya casi no se notaba que era gótico. Entonces tuvo una transición muy fuerte y yo fui testigo de eso. O sea, cada vez que llegaba distinta. Y esto porque le ocurrió algo muy fuerte en su vida. Siempre es un golpazo fuerte y a veces es sin anestesia y todo. Y entonces de esa manera es como me he dado cuenta que han regresado a la iglesia católica. O a veces es simplemente porque, no sé, me decía una señora un día, está criando al hijo que ella, es que es una cosa muy extraña, porque no es católica, no es, hasta me dijo que iba a la célula y todo, pero a su hija la quiere criar en la iglesia católica. Entonces me dice, es que ocupo información de la iglesia católica, información. Entonces ya, que yo le recomendé que el catecismo de la iglesia católica, que la doctrina básica, las oraciones básicas. Entonces ella quería llevarse esas oraciones para enseñárselas a su hija y para que su hija se creara dentro del catolicismo. Pero Dios actúa de maneras extrañas porque yo nunca voy a entender por qué ella decía
que ella, a pesar de que no es católica, resulta que a la hija se la quiere criar en esa línea. Entonces es donde uno dice, Dios trabaja de maneras que no podemos entender y nunca podremos entender jamás. Porque siento que a la respuesta a su pregunta es esa, siempre es un impacto fuerte que ocurre, incluso a nivel de su comunidad, de su iglesia. Algo pasa y he notado mucho que tal vez los asustan, están en el cuarto y los asustan, los están atormentando, les mueven las cosas, eh, acuden a un pastor para que el pastor ore, no sucede nada. ¿Y en qué terminan? Buscando ayuda en la iglesia católica, de un sacerdote, que ya la gente, la misma gente le tiene que echar agua bendita, que los sacramentales, porque los sacramentales pues, son una herramienta crucial para, o sea, es un implemento por el que Dios actúa en medio de él por la fe de uno, pero son herramientas que a final de cuentas Dios nos da. Entonces Dios nos dice, tome, o sea, no lo dice, pero es como un decir, le doy estas herramientas para que ustedes estén más cerca de mí o es una manera de ser testigos del poder de Dios, como lo es la medalla de San Benito, la medalla milagrosa, un rosario, bueno, una camándula, una imagen, un crucifijo. Entonces, eh, estos recursos que tiene la iglesia son muy poderosos y cuando el protestante se encuentra con ellos, ahí es donde ellos mismos dicen, ¿qué estuve haciendo durante todo este tiempo? O sea, no tenía un rumbo, ¿verdad? Entonces, a responder su primera pregunta, siento que es por algo que les pasa impactante que los termina llevando a la Iglesia Católica poco a poco. Y le estoy diciendo de personas en las que eh, no saben ni cómo rezar un Padre Nuestro. O sea, no saben la diferencia entre signarse, persignarse, santiguarse. No saben, por ejemplo, que usted les da un libro de rosario, entonces, ¿cómo se reza? Pero ¿y cómo? Y entonces, ¿y cuántas cuentas son? Y entonces preguntan cosas que normalmente uno como católico asumiría que son obvias, pero que no son nada obvias. O sea, en ese momento donde usted dice, qué increíble, lo que usted ha sabido toda la vida, pues bueno, al menos yo no sé usted, pero yo desde chiquillo, sí, mis abuelos rezaban el rosario y yo lo tenía en la mente desde los 6 años, porque me crié en ese ambiente. Pero hay gente que no, o sea, que no, entonces no saben rezar un Padre Nuestro o, no, o empiezan una María cuando no terminan, o apenas si lo tienen en la mente. Y entonces, lo que para nosotros es obvio, para ellos es como algo, como un mundo nuevo, como algo que no conocen y entonces uno les explica y entonces ya, mira, pero y eso tiene, mira, el rosario tiene, esta pelotita entonces es una Ave María, que es una Ave María. Ve, entonces usted le explica y usted siente como si lo estuviera explicando a un chiquito de kinder, pero la realidad es que para lo que uno siente que es obvio, para ellos no, porque ellos están, no sé, es como cuando una persona aprende un nuevo idioma y se encanta de palabras que no conocía y se encanta del contexto, eh, no conocen ese mundo, entonces eh, sí me he dado cuenta de eso y es gente que normalmente ha estado muchos años en la iglesia protestante o que andan dando tumbos en una iglesia y en otra y en otra y en otra y al final no tienen rumbo y por último caen en la iglesia católica. Qué interesante, este, qué fuerte, ¿verdad? Digamos, para que vuelvan, ¿verdad? Aún así,
Por ejemplo, ¿qué obstáculos doctrinales fueron o han sido los más difíciles para ellos? Porque está María, el Papa, los santos, el purgatorio. Entonces, no sé si alguien le ha comentado, mira, Brian, sinceramente a mí lo que más me costó aceptar fue esta alabanza a María o fue aceptar al Papa como pastor de la Iglesia Universal o el purgatorio. Ujú. Entonces quisiera saber cuáles de estos motivos o algún otro que les haya impactado más a ellos y costado más aceptar. Siento que a muchos les cuesta el hecho de que un sacerdote bendiga las cosas. ¿Por qué? Cuando uno les explica, ellos se quedan, o sea, yo he visto la cara que ponen y es una cara como de que no sabía la importancia o no sabía lo que había detrás, porque el sacerdote puede cometer miles de pecados, pero no importa en ese momento si el sacerdote tiene 1000 pecados, importa lo que, o sea, el peso, la bendición que tiene él encima, la orden. Y no solo eso, sino que mucho, mucho pasa que, es que yo tengo un rosario ahí, pues yo lo tengo bendito, pero bendito ¿cómo? Y le eché un poco de agua bendita. Y no, o sea, la gente cree que si yo le echo agua bendita, sí, a un rosario, ya está bendito. Y no, es agua bendita, pero es que la bendición de un sacerdote es tan fuerte, tan profunda, tan única, que nadie jamás podría ni siquiera, no sé, es como, o sea, cuesta mucho meterse esa idea en la mente porque no nos cabe, ¿verdad? Es algo muy profundo, pero ya uno, bueno, yo les he explicado que oye, es una posición de manos que ellos hacen, o sea, viene desde atrás, viene desde Jesús. Entonces, la imposición de manos que ellos hacen para bendecir viene desde una imposición de manos que Jesús hizo por primera vez. Entonces yo les digo, esa imposición de manos que le van a hacer a este rosario proviene desde que Jesús, desde que Jesús hizo este movimiento hace más de 2000 años. Y entonces no conocían este concepto, entonces se asustan y dicen, como me está hablando en serio, ¿sí? O sea, y entonces por eso, eh, justamente, o sea, se pueden bendecir los objetos que se convierten en sacramental después de ser bendito. Pero si algo no está bendito, entonces, porque hay gente que dice, no importa, es que es un rosario, pero no importa que no esté bendito. Y mentira, porque el hecho, o sea, tiene que estar bendito, si no es un objeto. Entonces, eh, también, bueno, el hecho de los sacerdotes les choca, ¿verdad? El hecho de que por qué un sacerdote o que por qué tiene que ser hombre. Y, y entonces, eh, hace poco me di cuenta de algo, digamos, muchas mujeres dicen que por qué no hay sacerdotes mujeres, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo que hey, Jesús no quiso que María estuviera en la Santa Cena, ¿verdad? ¿Por qué? Nadie sabe, pero esa mujer respetó eso. O sea, ella respetó esa decisión de Jesús. ¿Y por qué los dos apóstoles no son mujeres también? Eso es otra cosa que he escuchado. Incluso gente protestante que llega ahí arremetiendo contra esas ideas. Y entonces Dios tenía al hombre para una cosa y a la mujer para otras cosas, pero no le está quitando ninguna importancia porque María tiene, bueno, Dios se lo ha otorgado, pero, o sea, es increíble lo que ella puede hacer. Entonces, siento que les cuesta mucho sí, aceptar a María, aceptar al Papa,
aceptar los sacerdotes, el hecho de que ellos lo digan, de que por qué debo confesar con ellos. Entonces ahí es donde yo me he metido un poquillo y les he dicho como que no vean el ser humano que hay detrás, sino la bendición que le acaece, la orden, o sea, lo que ellos tienen es único, ¿verdad? O sea, porque donde hay un sacerdote puede estar Jesús sacramentado. Entonces, o sea, es algo que bueno, para mí o para usted puede ser, incluso puede llegar a ser hasta obvio, pero para ellos no, para ellos es como wow, como que su cabeza se les, ¿verdad? Eh, la sangre de María, por ejemplo, es 100%, la sangre de Jesús es 100% sangre de María. Sí, porque María, este, fue con el Espíritu Santo, no fue con otro hombre, entonces la sangre de Jesús viene siendo la sangre de María. Entonces, si un protestante ofende a Jesús o la sangre de Jesús, se está metiendo con la sangre de su madre también. O incluso viceversa. Si ofende a María, está ofendiendo a Jesús. Entonces yo recuerdo que le había comentado esto a una señora y esa señora se agarró la cabeza así como, Dios mío, pero ¿qué he hecho? ¿Verdad? Y entonces, no sé, es como que ellos están en una burbuja y de repente llega alguien y les explota la burbuja y entonces comienzan a darse cuenta de las cosas y ya, y entonces siguen buscando y buscando y hasta pueden terminar siendo mejores católicos que cualquier otro católico. Sí, qué increíble, ¿ah? Esto de, como decía San Maximiliano Kolbe, no tengas miedo de amar demasiado a la Virgen María, jamás llegarás a amarla más que Ujú, Jesús. Y esto es lo que se da. Qué bonito saber el testimonio o esto que te pasó con esa señora, de que la señora, como usted dice, se agarró el pelo y cayó en sí. Eso es cuando realmente la persona tiene un corazón dispuesto, tiene una mente abierta y tiene la puerta realmente del corazón abierta a Dios, abierta al conocimiento, abierta a la sabiduría, porque de otro modo esta persona se hubiera ido molesta. Pero como dice usted, si se están tratando de acercar, es porque ellos ya como que se les ha encendido una llama adentro del Espíritu Santo que los está haciendo como reaccionar, ¿verdad? Entonces, ujú, como por ejemplo esto, es un poquito incoherente, ¿verdad? Que quieran como despreciar a María, ¿verdad? Y también el hecho de que digan, pero es que ¿por qué en la iglesia no hay sacerdotes mujeres? Pero bueno, recordemos que cuando el ángel Gabriel le dijo a María, Kairi Kehari Tumene, que es salve o llena de gracia, le dio un saludo de realeza. Entonces, ¿qué pasa? La de realeza. iglesia reconoce a María como la reina del cielo. Entonces, no es un puesto aquí como de sacerdote ni nada, no, es la reina del cielo, reina de los ángeles, reina de los apóstoles y reina de todos nosotros y de nuestros corazones. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y qué bonito ver cómo las personas buscan eso. Ahora, con respecto a esto, ya cuando las personas regresan o están en esa transición, ¿cómo reacciona la comunidad parroquial cuando alguien regresa después de años? ¿Hay una acogida, juicio, indiferencia? Vieras que me he dado cuenta por, por su misma boca, por boca de estas personas, que sí los acogen muy bien, eh, sí les dan digamos, su debido, debida atención, porque necesitan mucha atención, mucha, porque son personas dispuestas, abiertas de corazón, humildes, porque solo una persona que baje su orgullo puede aceptar recibir
apoyo, eh, y tener esa sed de conocer más, ¿verdad? Porque si estuvieran cerrados no darían ese paso. Pero cuando ellos se dan cuenta, o sea, había una señora que decía, Dios mío, yo ni bautizada estoy, tengo que moverme, eh, y ellos corren. Cuando ellos se percatan, ellos corren y le dan movimiento al asunto y terminan, de ahí, terminan muy sumergidos en la iglesia. Yo le voy a contar una cosa, mi hermano. Yo conocía un amigo de años, la verdad. eh, por respeto no voy a decir el nombre de él, como para que no se sienta, ¿verdad? Ahí como expuesto, pero él, le pasó algo muy feo a mi iglesia y se fue. Y se fue al punto de blasfemar, se fue al punto de que no quería saber nada de Dios y que incluso yo tuve que dejarlo de seguir. No lo eliminé amigos de Facebook, pero lo dejé de seguir para no estar viendo tanta blasfemia, porque de verdad eran blasfemias fuertes. Y lo curioso era que cuando yo hablaba con él, él no se metía con, con mi religión, y yo no me metía tanto o no tocaba tanto en sus ideales de agnóstico y toda la cosa. Pero vieras que él duró muchos años, así, duró como de los 19 años a los, no sé, ¿qué le puedo decir? 31 años, casi 10 años así, hasta que conoció a eh, una muchacha de una parroquia, ¿verdad? La conoció en un grupo externo, no recuerdo si era, eh, no recuerdo si era, teatral o una cosa así. La cosa es que no tenía nada que ver con la iglesia, pero ella era una fiel católica, ¿verdad? Entonces él me decía, yo la respeto a ella y todo, pero yo jamás voy a volver a la iglesia, ¿verdad? Y así, con ella a la defensiva y todo. Y yo no voy a tener hijos, y que esto y que lo otro, y que yo no, ¿verdad? Y todo, y se respeta, pero sí era como muy fuerte lo que él decía. Y resulta que esta muchacha queda embarazada, ¿verdad? Entonces a él le empezó a cambiar la vida de repente. Y la chiquita nació, y, resulta que yo no me di cuenta, creo que fue como en un lapso de 2 años cuando de repente, ya me invitó a la boda de él por la iglesia. Y vieras qué fuerte, porque tenía un montón de no verlo. Y ese día que lo vi, y lo vi que comulgó, me dijo que estaba sirviendo en un grupo de la iglesia, eh, y me dijo que había regresado, como nunca antes. Y que también fue gracias a la esposa, porque la esposa estaba muy metida en la iglesia. Entonces ella como que fue ahí ayudándolo hasta que el hombre ahorita ya está esperando otro chiquito, la esposa, y ya tiene una chiquita, y los dos están muy metidos en la iglesia, están en pastoral familiar, si no me equivoco. Pero, o sea, si yo le digo la vida que él tenía antes a la de ahorita es muy diferente. Eso era una vida como muy blasfema, tomaba mucho, se drogaba, y es totalmente un hombre nuevo, así puedo decir. Entonces, bueno, eso para contar algo personal que no tiene que ver con, con el trabajo que yo hago normalmente, ¿verdad? Pero, esa etapa de transición sí es muy fuerte, porque él era una persona muy dura y más una persona adulta, porque lamentablemente, digo lamentable para cuando sea negativo, nosotros podemos moldear las ideas de un niño o enramar, digamos, para que el árbol vaya creciendo. Pero a una persona adulta es muy difícil sacarla, y a veces se sienta en un lugar y solo ahí. Entonces, cuando tienen ese cambio, es un cambio abrupto. Recuerdo un señor que llegó a la librería, un señor o sea,
ya era adulto mayor, tenía como 68 años por ahí, 68 años. La esposa toda la vida católica y él toda la vida protestante. Toda la vida. Ese señor no sale de la librería porque solo pasa comprando imágenes y rosarios y que esto y que... Y entonces me dice, ay muchacho Dios, yo desperdicié tanto mi vida. Dice, como yo quisiera devolver el tiempo y vivir el catolicismo con mi esposa como tiene que ser. Y entonces ahí es donde uno dice, qué increíble, o sea, ya él está, ya es un adulto mayor, pero usted ve como una persona adulta mayor a la que usted cree que no la puede sacar de ahí porque ellos tienen sus, ¿verdad? A veces ellos son muy, muy rígidos con sus ideas y nadie los quita ahí. Como también ellos se doblegan a la humildad y buscan ese cambio y esa verdad que hay detrás. Sí, efectivamente, el Espíritu Santo trabaja de una manera y lo que habías mencionado hace unos minutos atrás, Dios trabaja de maneras misteriosas. A mí una vez un señor me lo dijo en la Merced y recuerdo que yo estaba pasando por una situación bastante difícil y él me dijo, tranquilo, ore, Ujú, tenga paz y Dios trabaja de maneras muy misteriosas, me dice. Y es lo que escuché ahorita que usted dijo, ¿verdad? Y así es, esto es totalmente cierto, ¿verdad? Y con respecto a esto de este señor, ¿verdad? Que usted dice que llegaba y ya después de tantos años, él buscando una imagen de la Virgen María. Entonces, esto va a la pregunta que tengo en mente. Si le han ujú. mencionado algo sobre la figura de la Virgen María o alguna figura en especial de la Virgen María que los haya tocado o sorprendido. Sí, la medalla milagrosa aparece mucho. Eh, personas que incluso personas que no eran católicas y que gracias a María, o sea, como vivieron una experiencia con María, automáticamente María los redirige a la iglesia. Entonces ellos tienen o sea, es como que cuando tienen un encuentro con María, es como eh, algo inercial, digamos. Es un movimiento inercial. Aquí está María, aquí está la iglesia, y ellos están aquí, son protestantes, y conocen a María y hacen una curva inercial, o sea, ya por haber pasado por ella, ¡pum!, caen en la iglesia. Entonces, o sea, es algo, o sea, es como la puerta, siento yo, es como una puerta, pero al mismo tiempo es la mujer que está al final del camino que le tiende la mano a uno. Pero sí me he dado cuenta, sí, que, por ejemplo, la medalla milagrosa, eh, la Virgen del Carmen, la Virgen de Medjugorje, últimamente, bueno, de hecho la Virgen de Medjugorje últimamente tiene muchas apariciones. Algunas, algunas apariciones como que no están tan aprobadas por la iglesia, pero la mayoría sí. O sea, ella está apareciendo mucho. De hecho, está apareciendo mucho más que las demás advocaciones. Pero, como le digo, es como la puerta, ¿verdad? Es como la puerta porque sí, incluso vayámonos al otro lado también, al lado de los santos, también, porque recuerdo un señor que 73 años, casado, estaba en el hospital agonizando, era católico de silla, ¿verdad? Eh, sí, porque sí, ya, pero no tenía ninguna profundidad en Dios. La esposa sí, y dice que estaba entubado, que él abre los ojos y va para arriba, y dice que él casi se muere porque sintió que era, o sea, él dijo, estoy soñando, pero luego se dio cuenta que no era un sueño, pero se le apareció Juan Pablo II. Entró al consultorio, bueno, ahí
a cuidados intensivos, no recuerdo, entró y, y dice que se sentó, ¿verdad? Pero dice, vea, era Juan Pablo II. Dice. Y se sienta y me agarra aquí el hombro y me dice, todavía no es tu hora. Y se levanta y se va. Ese señor dice que tiene todo Juan Pablo II en la casa. Que cuadros, rosarios, estampas, medallas. Entonces él comenta que el católico no era, o sea, tan católico no era hasta que le pasó eso. Entonces, no solo usted me preguntó sobre las vocaciones marianas o sobre María en general, pero también por el lado de los santos. Los santos también son un puente, porque recuerdo también un señor que se soñó con el Padre Pío, pero no sabía quién era. Entonces él me dijo, es que me soñé con un señor así, 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 así. Entonces había un cuadro del Padre Pío y se lo muestro y me dice, ese, ese fue con el que yo me soñé. No sé quién es, pero ese es. Y vea qué cosas, la hija tenía 12 años y estaba a punto de morir. Le dieron como 3 o 4 meses de vida, no recuerdo. Y él no sabía nada del Padre Pío, nada. Y se llevó la novena y una estampa y una medalla y no me acuerdo qué más. Entonces yo le dije que hiciera la novena, que por algo estaba pasando, ¿verdad? No era una coincidencia, era una violencia. Y resulta que como a los 8 meses el hombre volvió buscando cosas del Padre Pío igual y me dijo que la hija sanó por completo y que como siempre los doctores tenían digamos, algo estipulado que iba a pasar, que era que iba a morir la hija y no murió, vivió. Entonces, dice que él, después de que él hizo la novena, creo que se soñó con él, que el Padre Pío estaba a la par de él y que como que le dio una bendición. Y que después de eso, la hija de repente, le dieron de alta. Entonces ese hombre tuvo un cambio abrupto hacia la fe católica por medio del Padre Pío, que curiosamente se soñó con el Padre Pío, pero no sabía ni quién era, imagínense. No sabía ni quién era, se soñó con un señor así, así. Después lo vio y dijo, sí, es él. Entonces es muy fuerte, ¿verdad? Porque de, Dios se vale de hasta de lo más mínimo, lo que uno no se puede imaginar, para atraer a sus hijos, ¿verdad? Para retornarlos o para llevarlos a la verdad. Qué bueno y qué edificante, saber que el Padre Pío todavía trabajando duro, ¿verdad? En la iglesia triunfante. Y A ver. alguien le ha comentado, tal vez alguien de las personas que han ido, ¿verdad? Que con las que has Ujú. compartido, te han comentado sobre cómo fue su primera vez en una Eucaristía, digamos, con el corazón abierto, que supongo que la primera vez que ellos van es porque realmente decidieron ir y tienen el corazón abierto, ¿verdad? ¿Alguien te ha compartido esa experiencia, comentado sobre eso? Una mujer me comentó sobre la necesidad tan increíble que tenía ya ella encaminada hacia el catolicismo, pero sin recibir la comunión porque no había hecho la primera comunión. Ver, o sea, ella el ver que mucha gente tenía la oportunidad de comulgar, pero no lo hacía. Y ella que tenía ganas no podía. Entonces, la experiencia me la contó el día que comulgó. O sea, cualquier persona comulga con normalidad y tal vez no le da esta importancia porque se vuelve monótono. Pero ella realmente lo vivió de una manera tan pura que recuerdo que me dijo que hasta en la casa hicieron una comida de arroz con pollo con yo no sé qué. O sea, imagínese usted, ¿verdad?
Entonces es muy, muy fuerte porque es una persona que ha tenido la necesidad de comulgar y que duró 2 años queriendo hacerlo y que no podía. Y lo hizo, ¿verdad? Lo hizo y cuando lo hizo dice que sintió un regocijo, una cosa increíble en el pecho que no podía ni explicar y que ella dijo, a partir de ahora, este, soy feliz porque puedo comulgar. Entonces, o sea, como le digo, cualquier persona va y comulga, pero no se dan cuenta o siento yo, que como que no encienden la linterna en la cueva, ¿verdad? Porque por ahí escuché, no es lo mismo que usted entre con un foco a una cueva que con una linterna, porque con el foco usted ilumina ciertos puntos nada más, ¿verdad? Pero la linterna enciende toda la cueva y usted ve lo que hay realmente, lo que está pasando. Entonces, ella lo que hizo fue como encender su antorcha y darse cuenta de que en la cueva, este, sí, había mucha gente que podía hacerlo porque no lo hacía. Entonces, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Si eso es algo tan increíble. Y era una persona protestante que vivió muchos años en el protestantismo y ahora es católica, ¿verdad? Recuerdo, para comentarle, un amigo, bueno, un conocido, puedo decir, eh, que me dijo, todo el tiempo me invitaba a sus iglesias y siempre era una diferente. Que lo invito a la iglesia tal y que allá por Francisco, San Francisco de Ríos, que lo invito a la otra iglesia. Y yo, ya no estoy yendo a esa, no, ahora estoy yendo a otra. Y lo invito a la verdad. La última vez me dijo, lo invito a mi iglesia. Y yo dije, otra, ¿verdad? El montón, ya era como la novena. Y yo, ajá, ¿y cómo se llama? Me dice Monte Carmelo. Y yo, ¿estás seguro que se llama Monte Carmelo? Sí, 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 se llama Monte Carmelo. ¿Y usted sabe qué pasó ahí? Y así, sí, bueno, ahí pasaron muchas cosas. Y yo, ajá, ¿y quién se apareció ahí en Monte Carmelo? Ya, y yo, la Virgen, no. Y yo, sí, revise bien y lea un poquillo y se dará cuenta que, de hecho, la Virgen del Carmen se llama así porque aparece en Monte Carmelo. Se quedó mudo, no me dijo nada y se fue. Después de eso no me volvió a invitar nunca más. Y es incoherente, o sea, es como que, no sé, es que es como que no tiene sentido, ¿verdad? Como que no tiene sentido es el nombre de esa secta, porque, de ahí, no sé, es como poner, no sé, como ponerle el arca de la alianza a una iglesia, o sea, no, sí, ¿qué está pasando? O sea, no, como que no concuerda. Y no sé qué ha sido de él, pero después de esa vez no me volvió a invitar, lo veo, no me volvió a invitar más. O sea, no, como que se choqueó y seguro dijo que lo que está pasando, o sea, tal vez sea verdad, o sea, ¿por qué se llama así? Así es, tal vez ahí va como ya pensando, ¿verdad? Sobre eso. Tal vez ya ahí está como maquinando la mente de él con respecto a este tema. Bueno, ¿cómo describen ellos el momento en que todo hizo clic y entendieron que esta era la verdadera iglesia fundada por Cristo? Y también, ¿qué es lo que más les ha impactado ya dentro de la iglesia? ¿La tradición, la liturgia o la espiritualidad católica? Siento que en parte ellos están atraídos por una tradición, pero al mismo tiempo por la espiritualidad en la que converge la tradición de la Iglesia Católica, porque, eh, ¿cómo decirlo? Como ellos son suena feo, pero son un poco manipulables, y lo digo porque se dejan persuadir
del emocionalismo que les brinda el alcacerse de un momento no sé, en una célula o en una reunión de ellos, ¿verdad? En el culto. Eh, pero siento que les atrae mucho la tradición, porque ellos dicen, bueno, recuerdo una persona que dijo, es que ninguna iglesia tiene lo que tiene esto. Y yo, ¿cómo? Me dice, es que es increíble, una persona protestante, ¿verdad? Y yo, pero ¿qué es lo increíble? Las imágenes, lo que transmite una imagen al verla, eh, una medalla, la importancia de andar una medalla, lo que significa, eh, si por ejemplo, se puede hacer una novena, o sea, les estoy diciendo lo que me dijo una persona que se hacía llamar protestante, una novena, la tradición de que Jesús dijo, el que come mi pues, el que bebe, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando ellos leen eso, como que se chequean porque hey, este, a veces se lo toman literal, obviamente, pero es que sí es literal, ¿verdad? Pero, digamos, ellos no le encuentran una respuesta lógica a eso, pero la encuentran cuando ya se meten de lleno a la iglesia. Entonces, me he dado cuenta que en parte les atrae la tradición, les atrae mucho la tradición. Como me dijo una muchacha, yo no sé por qué yo no soy católica, si este es un país católico, me dice. Así, y usted lo escucha y usted, es como que de pronto usted no se espera a oír eso de una persona protestante, pero sí lo dice, o sea, ella lo dijo, entonces me dice, es que yo, o sea, no entiendo por qué yo no soy católica, me dice, si este país lo es, dice, sí. Y no solo el país, toda la tradición de eh, el regalo que nos ha dado a nosotros, la iglesia en general. Entonces ya me empezó a mencionar varias cosas y esas cosas uno no las piensa, las da por sentado porque ya uno es católico de siempre, entonces las da por sentado, pero cuando una persona desde afuera se lo dice, usted ve que esa persona observa el bosque desde la colina y dice, wow, y uno está metido en el bosque, pero entonces uno no ve, uno va caminando por el bosque y uno, ya conozco, ya pasé por aquí, ya pasé por este árbol y yo lo conozco, pero resulta que esa persona pasó por el bosque, no lo entendió, pues se subió a la cima y desde arriba contempla el bosque y dice, sí, él pasó por ese árbol, pero yo veo que tiene más ramas y veo que está muy fortalecido en esta área. Y entonces uno dice, ¿cómo no me detuve ahí? ¿Verdad? Y entonces yo veo que ellos profundizan en cosas que nosotros damos por hechas o que para nosotros ya no es como wow, o si no es como el pan de cada día y ya. O sea, no es algo impactante, sino que es, por ejemplo, otro puente que me he dado cuenta que han tenido ha sido seguir a predicadores que fueron protestantes y que ahora son católicos, como Santiago Alarcón, ¿verdad? Eh, Personas que hacen este tipo de contenido, se me olvidó el nombre, bueno, hay varios. Hay gente que los sigue a ellos y que los seguían cuando eran protestantes, pero se convirtieron y arrastraron a toda esa gente. La arrastraron porque vieron cuál era la verdad. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de lo influenciable que es mucha gente, pero para en este caso es bueno que utilicen esa influencia porque los están llevando a la verdad. ¿Y cuál ha sido para usted el testimonio más fuerte o más impactante que ha escuchado de alguien que haya vuelto a la iglesia? Es muy fuerte, pero lamentablemente esa persona está tan empapada de lo negativo, de lo malo, que le está costando salir de ahí, ¿verdad?
Es una persona que tiene una familia, bueno, tiene a su esposa y un hombre que llegó un día como cualquier otro, pero que uno no se puede imaginar jamás. O sea, uno ve tantas caras durante el día, pero es como filosofar, porque usted ve de caras pasar, de cuerpos pasar de allá para acá, pero usted no sabe lo que hay internamente en esa persona, el contenido que tiene, o las cargas que han vivido, o los malos ratos o buenos ratos que han pasado. Un muchacho como de unos, bueno, 30 y algo, tal vez casi 40, con un, así cubierto, ¿verdad? Con un suéter aquí cubierto, tapándose las manos, temblaba y me dice, ayúdenme. O sea, no es que estoy buscando, no, 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 ayúdenme. Y entonces yo, o sea, fue chocante. Entonces me dice, es que yo quiero volver a la iglesia, me dice. De hecho, estoy haciendo todo lo que tengo en mis manos, pero me está costando mucho. Entonces yo le dije, ¿por qué? Entonces me enseña la estrella aquí tatuada, ¿verdad? La estrella tiene un nombre, pero es la que usan los satánicos, ¿verdad? Una en cada mano, aquí en el reverso, en el reverso de la mano, sí. Y en el centro, la Santa Muerte. Entonces me dice, es que yo hice un pacto de sangre con mi esposa de la Santa Muerte. Entonces, han intentado tener hijos en 3 ocasiones y en todas el chiquito se le viene o lo pierden de alguna forma. No pueden tener. Donde estén viviendo los atormentan, los asustan, les tiran cosas, o sea, es brutal. Y este hombre lloraba porque él dice que acarrió a su esposa a eso. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo hace uno para sacar o para ayudarle a una persona de estas a salir de algo tan profundo en el que se metió? Y en el que se metió de manera inconsciente porque no era una persona que conociera sobre la doctrina básica, o sino que era alguien ahí que no tenía conocimiento, mucho conocimiento sobre eso. Se llevó por las habladas que le dijeron que si hacía esto con la Santa Muerte le iba a ir bien. Y entonces esta persona lucha día con día por, por convertirse, por estar cerca de la Iglesia Católica de Dios, pero le está costando mucho. De hecho, tengo meses de no contactarlo. Entonces, no sé cómo le estará yendo, pero sí es un caso muy fuerte porque ellos hicieron un pacto de sangre. O sea, no sé en la etimología satánica o qué tan fuerte sea hacer un pacto de sangre, pero lo hicieron. Entonces, les está yendo muy mal. Y, o sea, no se sienten protegidos, ¿verdad? Yo les traté de ayudar, les enseñé la oración de la Santa Cruz, les di medallas de San Benito, les di rosarios, eh, les dije que tenían que bendecirlo, que fueran llamaran a un padre para que les echara agua bendita en la casa a ellos. Um, o sea, es muy difícil. Entonces, eh, siento que es lo más fuerte que me han dicho, porque pues, cuando él me contó y me enseñó los tatuajes, yo me escalofrié todo y no sabía ni cómo reaccionar. Y me he dado cuenta además de muchas personas que inocentemente buscan cosas que le dijeron que son buenas, pero que no lo son. Y yo le digo una cosa, durante la semana, mínimo 3 personas en una semana preguntan por la Santa Muerte, buscan cosas de la Santa Muerte. Y entonces, ¿y por qué usted está buscando eso de la Santa Muerte? Ah, no, porque me dijo la vecina que eso era bueno. O sea, ni siquiera investigan. Entonces me he dado cuenta que no investigan por ello, sino que se van por, como si fuera una tradición oral, o sea, teléfono chocho. Y ahí se lo pagan entre todos y entonces están buscando
acercarse a Dios o tener prosperidad, por decirlo de alguna manera, o eh, quitar, como dicen muchos, es que yo quiero quitar las malas vibras, entonces ya empiezan a hablar de las energías y todo esto, y o tienen muchos, ¿cómo se le dice? Mucha superstición, ¿verdad? Entonces, no, es que eso me lo tienen que regalar. Algo tan sencillo como tener un pesebre en la casa. No, yo no lo compro hasta que no me lo regalen. Entonces yo le digo, ¿y si nunca le regalan uno, qué? Y me morí sin el pesebre. Y yo, no, es que usted, o sea, ¿por qué se lo tienen que regalar? ¿Dónde leyó eso? Y no, es que a mí me dijeron. Entonces ahí usted dice, o sea, la gente se va por lo que le dicen. O actos tan, que cualquier persona diría que son absurdos. Compran una medalla, una pareja, los dos compran la medalla, la pagan y hacen como si fuera una especie de ritual. Yo se la regalo a usted, en este momento se la estoy regalando y tomo, y la mujer. Y yo se la regalo a usted y como si fuera un ritual y en el que tienen que regalarse las cosas porque si entonces no funciona. Entonces usted dice, o sea, no se lo tienen que regalar. Ay, es que la medalla, la pulsera de América va en la mano izquierda, porque es la que recibe todo. Y usted todo recibe en la mano izquierda y todas las bendiciones en la mano derecha. Y entonces usted se da cuenta de que la gente está terrible. O buscando a los arcángeles Uriel, Gamaliel, Jofiel, Samuel, que nos gusta mucho, pero no saben, este, no tienen conocimiento. Entonces, ¿y usted por qué busca a Uriel? Porque Uriel dicen que es muy bueno para la prosperidad y yo no sé qué, y en dónde leyó eso. Sí, no, yo no lo he leído, es que a mí me lo dijo la vecina. Entonces usted dice, qué increíble. Eh, Hay sacerdotes que aprueban los 7 arcángeles y sacerdotes, bueno, los 3 oficiales están súper aprobados, pero los otros están en tela de duda. Y hay sacerdotes que los aprueban y otros que no, ¿verdad? Y entonces yo he escuchado a los sacerdotes, sí, 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 usted puede tener estampas de Uriel y de Gamaliel y de Samuel. Y hay otros que dicen, no, eso no está bien, porque no tienen una aprobación de la iglesia. Entonces yo le decía a esta señora, ¿y usted invoca a Uriel? Sí, yo lo invoco. Yo lo invoco en una hora en YouTube, me sale ahí en el YouTube, dice, en el YouTube ahí me sale en un video que yo pongo ahí, lo subo, dice, ahí me sale, dice, eh, energía espiritual de San Uriel, ¿verdad? Y el video dura una hora y yo lo dejo ahí, y una musiquita muy bonita, y que un coro angelical, y que todo muy bonito, y entonces yo me lleno del Espíritu Santo. Entonces yo le digo a la señora, es que en realidad la iglesia no tiene un fundamento cimentado en el saber si Uriel es un ángel caído o no. O sea, no se sabe. Entonces le digo yo, usted está invocando algo que no conoce, y si es un demonio, y viera a esa señora, se haga, Dios mío, no puede ser lo que estoy haciendo yo en este momento, no puede ser. Y entonces, claro, la señora se fue toda asustada, yo todo tranquilo, no se asuste, o sea, nada más no lo haga. Invoque a San Miguel, invoque a San Rafael, invoque a San Gabriel, porque en la Biblia ni siquiera están, creo que están, no sé si recuerdo que ellos, en los libros apócrifos, no, ¿verdad? O sea, la Biblia los menciona 7, pero que estén en la Biblia solo San Gabriel, San Rafael y San Gabriel, y nada más. Pero la gente anda como loca buscando a los otros. Es más, buscan a los 7. Y entonces, ¿qué buscan a los 7? Que buscan el ánima sola, que buscan la Santa Muerte, que buscan. Y al final, y le voy a decir algo, siempre es gente de cierta edad para arriba, como de los 45 50 años para arriba, siempre. Nunca es gente de 30 20 años que ande buscando eso. Porque siento que de, por ejemplo, uno que en esta época domina un poco más la tecnología que los adultos mayores. De usted puede leer, buscar información y sigue leyendo y leyendo hasta que le llega. Pero ellos, que mi abuela, ¿cómo se graba aquí? Enséñame cómo se graba. O sea, no saben ni grabar. Entonces, ¿cómo van a buscar, verdad?
Entonces, de ahí sí me he dado cuenta de eso, que la gente se deja llevar muy fácil de lo que le digan y no se informan. Y entonces eso es terrible porque buscan cosas que dicen, o sea, fatal. O le voy a decir, hay una novena, novena del aguinaldo. La buscan. Y el novena del aguinaldo, ¿y para qué? Sí, para que me rinda el aguinaldo. Y yo, sí, pero eso es verdad, está la novena de la estampita de San Cono, que para pegarse la lotería, San Cono. Y luego el ánima sola, que para las mujeres que se les fue el marido, ¿verdad? Y entonces son estas situaciones en las que ellos están envueltos, pero porque les falta informarse un poco más y tener esa malicia que les está pasando factura, siento yo. Así es, efectivamente, bueno, las personas caen en estas falsas espiritualidades. Ciertamente, con respecto a lo del muchacho, el ser humano siempre ha tenido una inclinación a buscar lo desconocido. Entonces, eh, con respecto al muchacho que comentaste, que tenía pues Ajá. tatuados los pentágonos en las manos y todo, eh, siento como que, bueno, si Dios lo permite más adelante, pienso que así va a ser, va a estar por acá en Vox Veritatis. Entonces, Dios bendito quiera. sea Dios. Y con respecto a estas personas que creen en angiología, pero en una angiología barata, en una angiología falsa, hace poco escuchaba a una señora que iba a dar un curso para conocer a los 26 arcángeles. Y yo, bueno, ahora son 26, imagínese usted, ¿verdad? Entonces hay que tener un Dios mío. cuidado con todas estas cosas porque son falsas espiritualidades. Y eso es lo que quiere el enemigo del alma en sí, eso es lo que él le fascina, que las personas se desvíen de lo que realmente es la verdad. Y bueno, acá en Vox Veritatis nos encargamos de darte la verdad, de comunicarte la voz que no se calla, lo que son los temas con respecto a todas estas cosas. Entonces, como para ir finalizando, si Ajá. un protestante está escuchando este podcast con dudas sinceras, ¿qué le dirías desde el corazón? ¿Qué le diría? Mm, le diría que no se deje apantallar por la efervescencia del emocionalismo que causa un placer efímero, sino que busque el placer temporal de contemplar eternamente a Dios eh, en cualquier lugar, como lo es el Santísimo Sacramento. Pero le diría más bien que si en este momento tiene muchas dudas, que Dios lo va a llevar poco a poco a la verdad y que incluso cuando hay protestantes que, por ejemplo, no están de acuerdo en ciertas cosas del catolicismo, solo con una cosa que ellos, de la cual tenían duda, resuelven esa duda, lo demás ya no importa. Me voy a la Iglesia Católica solo porque sí, porque en ese momento la humildad de ellos se vuelve grande, porque aceptan, razonan. Porque hay protestantes que, por ejemplo, en algún debate no razonan, sino se basan en sus ideales y quieren convencer al otro. Pero, por ejemplo, cuando una persona razona realmente y- y cae en cuenta, o sea, está abierta a aprender, a buscar la verdad, tarde o temprano, esa persona terminará en la verdad. Y, o sea, la satisfacción que da, por ejemplo, o sea, yo siento que es increíble, no sé, el hecho de entrar a un templo
ese olor a incienso que a veces anda por ahí, pero que usted lo siente, que es una sensación de paz, de que usted está en la casa de Dios, en un templo, en una estructura en la que merece estar Dios ahí, en un lugar en el que uno sabe que Dios está, no solo porque hay uno más reunido en su nombre, sino porque literalmente está presente en ese lugar. Y eso no se encuentra por fuera. O sea, Dios puede estar en cualquier oración, pero eh, la única persona que en su potestad tiene que Dios esté entre nosotros, por ejemplo, de manera literal es un sacerdote cuando consagra. Y bueno, no sé, yo simplemente le diría a esa persona que tenga paciencia y que si busca la verdad y quiere estar cerca de la verdad, eh, pues Dios lo va a guiar hasta que llegue a la verdad. Y la verdad es de la iglesia, ¿verdad? Eh, y tal vez muchos protestantes dicen, es que no, la iglesia de Constantino y empiezan a hablar de que de Constantino, pero no tienen una, eh, una base firme de lo que están diciendo solo porque oyen hablar y oyen hablar. Como te decía lo del caso de mi conocido, que yo le dije, ¿por qué se llama Monte Carmelo? ¿Me puedes decir? Y él no supo responderme. Él me dijo, ahí pasaron cosas increíbles. Y yo, sí, claro, ahí desapareció la Virgen del Carmen y él se quedó choqueado. No podía creer cómo en ese lugar le pusieran por nombre el Monte Carmelo. Y se quedó, o sea, él se quedó choqueado, yo le vi la cara. Y yo no lo hice por apantallarlo, por hacerlo sentir menos ni nada. Simplemente le dije, ¿por qué le pusieron así? Ah, porque sí, pero sí. O sea, yo entiendo que sí, que ahí pasaron muchas cosas, pero una de ellas principalmente fue la aparición de la Virgen del Carmen por primera vez, que fue cuando dio el escapulario, el primero. Y entonces él se asustó, ¿verdad? Se quedó como, pues, como que no se lo esperaba y se fue. Se fue como raro, como, ¿verdad? Como, y entonces yo siento que a ellos, tarde o temprano, llegan, o sea, el mismo río los trae, ¿verdad? Ahí, a la convergencia, a Dios, a la Iglesia Católica en general. Y así es. Más bien, muchísimas gracias por compartir esto, ¿verdad? Sí, con respecto a eso, que muchas veces le dicen a uno, fue Constantino, ¿verdad? Pero Constantino fue como del año 300 para arriba, mientras que en el año Ujú, 107, que muere San Ignacio de Antioquía, devorado por leones, él fue el primero que dijo, donde esté el obispo, allí está la Iglesia Católica. Entonces, ujú, qué importante, ¿verdad? Que ellos se formen también en historia y que no se rindan, que escudriñen, que eso es lo que yo siempre les he dicho, escudriñen, no se queden con un versículo, hagan un estudio profundo del versículo, del contexto político, social, cultural, histórico, geográfico, religioso, económico, de todo, para poder llegarle a la verdad. Entonces, pues sí, la verdad es que esto fue un gran programa. Muchísimas gracias, Brian. ujú. Y a ver No, si me gracias por la podía invitación, ayudar doctor. con la oracioncita final. Claro que sí. Eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche. Eh, en este momento no sabemos cuántas personas nos vayan a ver, pero te pido que toques el corazón de cada persona que nos esté escuchando, que nos esté eh, pues observando con atención y te pido que abra sus oídos, abra sus corazones para que el Espíritu Santo entre en ellos, para que sean personas de bien, personas que quieran buscar la verdad. También te pido para que pues bendigas este programa, el programa de Ricardo,
para que siempre lo tengas con salud, para que siempre lo tengas con trabajo, para que en su vida en general pueda ir de la mano contigo. Y aunque yo sé que así es, pero te pido de corazón que lo bendigas, que los ayudes siempre, eh, interiormente, y en este programa, que bendice muchos días. Eh, Te damos gracias por este día, por este año que nos regalas. Te pedimos humildemente por la guerra, para que apacigues con tu mano poderosa, con tu mano santa, con ese poder que solo tú tienes, que conllevas, eh, el Alfa y Omega. A ti te pedimos que nos ayudes también con humildad, pues a mejorar cada día, a no conformarnos con lo que sabemos, sino a alimentarnos de ti por medio de la palabra, por medio de la escucha, por medio de un hermano, por medio de una acción. Te pedimos humildemente que nos, que nos ayudes con la humildad, que nos ayudes también a seguirte, a no cansarnos de ti, a tener cada día más sed de ti, a saber que sin ti no somos absolutamente nada. Y a ti, Virgencita, tú que intercedes desde lo alto, como reina que eres, te pedimos también por tu santa y bendita intercesión, que tiene mucho poder, por tu palabra, por cada cosa que haces para el cielo y para los hijos de nuestro Señor. Todo eso te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, hemos llegado al final de este hermoso episodio, pero lo que escuchamos y compartimos hoy no termina aquí, porque cada palabra, cada nota, cada testimonio que nos regaló nuestro querido hermano Brian Vindas nos recuerda algo esencial. Dios no se cansa de esperarnos, no importa cuán lejos hayamos ido, su misericordia es más grande que nuestra distancia. Hoy tal vez muchos sintieron esa llamada suave pero firme del corazón que susurra: volvé a casa. Como dice el Evangelio según San Lucas capítulo 15, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y movido por la compasión, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Que este programa haya sido ese abrazo del Padre para ti y para tu familia, para todos los que sentimos que alguna vez nos perdimos, pero hoy decidimos volver. Gracias, Brian, por tu música, tu fe y tu testimonio que nos inspira. Y gracias a vos que nos escuchas, porque Vox Veritatis no es solo un podcast, es una comunidad que camina, que lucha y que regresa unida a casa. Nos encontramos en el próximo episodio y que la verdad siga siendo nuestra voz. Bendiciones.